Un modelo mental es un mecanismo del pensamiento mediante el cual un ser humano u otro animal intenta explicar cómo funciona el mundo real. Es un tipo de símbolo interno o representación de la realidad externa, hipotética, que juega un papel importante en la cognición. Según Kenneth Craig, en el año 1968, un modelo mental es un mecanismo a escala del pensamiento mediante el cual un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real. Es un tipo de representación de la realidad externa. ¿Cómo se forma nuestro modelo mental? De la siguiente manera. A través de la educación que hemos recibido, nuestras experiencias de vida, nuestra biología, nuestros valores. Ahora, ¿qué características tienen los modelos mentales? Uno, son subjetivos. Pueden variar mucho entre una persona y otra. Es más probable que ese registro de la realidad tienda a ser más parecido entre personas que han recibido una educación muy parecida y que tengan una cultura similar. Sin embargo, ese modelo mental va a variar mucho y muchísimo cuando la educación, vivencias y cultura difieran. Por ejemplo, intentemos imaginar cómo percibe el mundo un samurái de 70 años de edad y cómo lo percibe una niña peruana de clase media alta de 8 años de edad. Segundo, no son precisos, pues son basados en lo que la persona piensa que es verdad o real. Y esto puede no necesariamente ser cierto. En tercer lugar, son creados con base a experiencias previas e influenciados por la cultura de la persona. Cuarto, están en constante evolución, se van adaptando a través del tiempo y conforme vamos teniendo nuevas experiencias y adquiriendo más conocimientos. Volvamos al caso de la niña peruana. Hoy ella ve el mundo de determinada manera, pero seguramente a los 20 años de edad lo va a percibir diferente y lo mismo va a ocurrir a los 50 y a los 80 años de edad. Nuestros propios modelos mentales se van modificando a medida que aprendemos y experimentamos. 5. Tienden a predecir los resultados de las acciones de una persona. Y esto es porque las personas no solo percibimos al mundo de determinada manera, sino que nos relacionamos con ese mundo a partir de cómo lo vemos. La teoría del observador, de Humberto Maturana, establece que no podemos registrar la realidad tal como es, sino que lo hacemos a través de nuestro modelo mental. Dicho de otro modo, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Vamos a graficarlo con un cuento. Un día, 3 personas ciegas que estaban de vacaciones en la India fueron a conocer un elefante. Estaban muy entusiasmados. Pasaron a buscarlos por el hotel y los llevaron a la selva. Cuando llegaron, cada uno de ellos se paró al lado del elefante y comenzó a tocarlo. El que estaba delante tocaba la trompa y decía: un elefante es igual a una serpiente. Sin embargo, quien estaba justo en el medio, en el costado del elefante, tocaba su espalda y decía: estás equivocado. Un elefante no es como una serpiente, un elefante es como una pared. Y el tercer cieguito, que se encontraba atrás, arrodillado tocaba la pata trasera y enojado discutía con los otros dos. Están equivocados. Los elefantes son iguales a los troncos. Así se pasaron un largo rato gritándose y peleándose, convencidos de que tenían la razón, sin darse cuenta de que percibían la realidad desde el lugar en el que estaban. ¿Cómo podríamos titular a este cuento? Primero comprender para luego buscar ser comprendido. Primero escuchar, ya que la escucha habilita el habla. Luego de escuchar atentamente qué es lo que nos dice ese cliente, ese colaborador, ese proveedor o ese familiar o amigo, sabiendo que nos está contando cómo percibe él o ella la realidad desde su modelo mental, recién ahí contémosle con respeto cómo la vemos nosotros. En el liderazgo es fundamental tener claro que cada persona registra la realidad a partir de su propio modelo mental. Empaticemos, escuchemos siempre y recién después expongamos respetuosamente. Nuestros modelos mentales no solo determinan el modo de interpretar el mundo, sino el modo de actuar. Chris Argyris, de Harvard, quien ha trabajado con modelos mentales y aprendizaje organizacional durante 30 años, lo expresa de esta manera.
Aunque las personas no siempre se comportan en congruencia con las teorías que abrazan, o sea, lo que dicen, sí se comportan en congruencia con sus teorías en uso, los modelos mentales. Estos modelos mentales pueden ser simples generalizaciones como las personas no son dignas de confianza, podría ser, o teorías complejas tales como mis supuestos acerca de por qué los miembros de mi familia se comportan de esa manera. Pero lo más importante es que los modelos mentales son activos porque moldean nuestros actos. Si creemos que las personas no son dignas de confianza, por ejemplo, no actuaremos como si hubiéramos creído lo contrario. Si yo creo que mi hijo no confía en sí mismo y que mi hija es muy agresiva, continuaré interviniendo en sus discusiones para impedir que ella le dañe la autoestima. ¿Por qué los modelos mentales son tan poderosos para afectar lo que hacemos? En parte porque afectan lo que vemos. Es decir, dos personas con diferentes modelos mentales pueden observar el mismo acontecimiento y describirlo de manera absolutamente diferente porque han observado detalles distintos. Cuando usted y yo entramos en una fiesta con muchas personas, ambos recibimos los mismos datos sensoriales básicos, pero registramos rostros diferentes, por ejemplo. Como dicen los psicólogos, observamos selectivamente. En el último tiempo, los psicólogos cognoscitivistas y constructivistas han hecho un aporte que ha venido teniendo bastante incidencia en el mundo del trabajo. Se trata de la noción de mapas o modelos mentales, dentro de la cual cabe muy bien el conocido concepto de paradigmas. Para Peter Senge, autor del famoso libro La Quinta Disciplina, los mapas o modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que tenemos en la mente acerca del mundo, de nosotros mismos, de los demás y de las instituciones, y sin ellos no podríamos enfrentarnos al entorno. Según aquellos psicólogos, los seres humanos vivimos en un mundo real, pero no operamos directa e inmediatamente sobre ese mundo, sino que actuamos dentro de él usando mapas, representaciones, modelos o interpretaciones codificadas de esa realidad, las cuales creamos o inventamos permanentemente mediante nuestros sistemas de procesamiento sensorial, nuestros órganos de los sentidos y nuestro cerebro. El conocimiento de la realidad, por lo tanto, no es algo que recibimos pasivamente, sino algo que construimos y organizamos en forma activa. Esto encierra la paradoja de que todo lo que percibimos y concebimos es necesariamente la consecuencia de nuestros propios modos y medios de percepción y concepción. O sea que vemos al mundo conforme somos nosotros y no como el mundo es. El filósofo estoico Epícteto lo expresó brevemente. No son las cosas las que preocupan a los seres humanos, sino sus ideas acerca de esas cosas. Entonces, esos mapas o modelos nos sirven de guía para orientarnos en la realidad, pero no constituyen la realidad real. En otras palabras, el mapa no es el territorio, difiere de él. Es apenas una representación del mismo y como tal puede presentar y presenta distorsiones, limitaciones y empobrecimientos derivados de las características peculiares de la experiencia de cada individuo. Asimismo, podemos mantener o descartar ese mapa según la utilidad que nos preste. Cada individuo tiene la capacidad de construir su propio mapa del mundo, su propio modelo o representación interna del mundo, a partir de la interpretación de la información, de la experiencia que recibe, de la realidad externa, del medio ambiente. Ese mapa o modelo está constituido por el conjunto de creencias de ese individuo, por sus opiniones, actitudes, teorías personales, aprendizajes, por sus valores, estrategias, normas, reglas, visión de las cosas, maneras de pensar, etc. De allí que para darle sentido, comprender, codificar, interpretar y actuar sobre el mundo y el entorno, las personas confían en esas construcciones mentales que elaboran, en sus particulares representaciones simplificadas de la realidad. Esas construcciones constituyen precisamente sus mapas o modelos mentales, los cuales están conformados por los agregados o sistemas de información interrelacionada que dan origen
a esos conceptos, reglas, patrones, esquemas y maneras de concebir el mundo. Desde la infancia, los individuos actuamos según nuestros propios modelos mentales y así estructuramos nuestros sistemas de valores y creencias, nuestras normas y principios. De modo que esos mapas o modelos mentales, que como ya dijimos, no son el territorio real, determinan o afectan grandemente nuestro comportamiento y sirven muy bien como guías para la acción. En resumen, actuamos como actuamos porque tenemos los modelos mentales que hemos construido. Por eso puede decirse que en esencia somos los mapas que tenemos.